estimados ciudadanos de todo el Perú. Desde la Agencia de Noticias de Lima, estamos aquí en nuestro programa 2026, Votar o Votar. El pueblo decide. El día de hoy estamos aquí con candidatos más de diversos partidos políticos que están participando, pero nos acompaña en esta tarde Jessica Rimachi Segura. Ella va con el número 5 como candidata a Parlamento Andino por la Alianza Venceremos. Muy bien, ¿cómo estás, Jessica? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. ¿Quién es Jessica? Buenas tardes, gracias por la invitación. Muy agradecida por este espacio. Creo que es importante tener espacios para comunicar a la ciudadanía quiénes somos, qué proponemos y qué es lo que queremos hacer, ¿no?, en este cargo que estamos postulando. Bueno, Jessica Rimache es una maestra de escuela pública, maestra de filosofía, orgullosamente cantuteña. Tengo una maestría en psicología educativa, preocupada justamente por el trabajo que tengo con estudiantes, adolescentes y jóvenes, el cómo poderlos abordar de manera integral, no solamente desde la parte académica, sino también desde la parte de la salud mental, emocional, para poder tener un desarrollo integral en los estudiantes. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en educación, pero al margen de los estudios que son importantes, podría decir que Jessica Rimache es ex dirigente estudiantil, mamá de 2 niños, mujer sicuri, que promueve la cultura del país regional, y bueno, una política desde sus juventudes, militante de izquierda desde sus juventudes, y que cree y tiene la firme esperanza de que un mundo nuevo es posible tomando las decisiones correctas en esas elecciones. Correcto, Jessica. No se olvide que estamos con Jessica Rimache, número 5, candidata al Parlamento Andino. Ella ha trabajado en los colegios de alto rendimiento del país. Dime, ¿cómo articular una propuesta de mejora educativa en el país desde el Parlamento Andino? ¿Es posible, es factible o las distancias nos separan o cada país puede ver por sí mismo la mejora de la calidad educativa? En el Parlamento Andino se pueden ver diferentes aspectos como educación, salud y etcétera. Sin embargo, lo que proponemos nosotros como primera medida es que el Parlamento Andino debe de ser vinculante. Todas las decisiones que se tomen en el Parlamento Andino deben de ser vinculantes. Articulados, ¿no? Así es. En la actualidad te comento que el Parlamento Andino no tiene, digamos, las tomas de decisiones que se den en el Parlamento Andino no son vinculantes con los países. ¿Esto qué quiere decir? Que los países no están obligados, no se les exige que tengan que cumplir todos los acuerdos que se toman en el Parlamento Andino. Entonces, la primera medida que tendríamos que tomar es que todas las decisiones que se toman en el Parlamento Andino deben de ser vinculantes a sus países. Y allí, uno de ellos, por ejemplo, puede ser el tema de educación. Claro. En Parlamento Andino tenemos una universidad llamada Simón Bolívar, que la sede está en Ecuador, donde también se fomentan diferentes, digamos, ¿no?, tipos de estudio, de maestrías. Entonces, para preparar a los jóvenes de la región. Entonces, ¿podrías ayudar a mejorar el convenio Andrés Bello? Exactamente, entonces desde el espacio del Parlamento Andino se pueden impulsar diferentes iniciativas de fortalecimiento en la educación, no solo a nivel universitario, incluso también a nivel de escuela pública. ¿Por qué? Claro, porque nosotros estamos proponiendo que haya una malla curricular integral. Los problemas que se dan en el país, la realidad que tiene Perú no es muy ajena a la realidad de Ecuador, no es muy ajena a la realidad de Colombia, a la de Bolivia. Entonces, hay temas regionales que nos pueden ayudar a trabajar una malla curricular regional que pueda tener un alto impacto en la formación de nuestros estudiantes. Ahora, hablando del Parlamento Andino, ese espacio donde tú estás postulando con el número 5 por Venceremos, ¿qué hay de esas críticas y cómo tú podrías rebatirla o mejorarla? Las críticas son que el Parlamento Andino es casi un adorno y la gente va a viajar. Viajan, y creo que hubo un incidente, si puedes lo resume. ¿Cómo poder superar esto y ganarnos la confianza del pueblo para que pueda votar por ti en el número 5 al Parlamento Andino, por Venceremos? Es importante lo que mencionas porque hay mucha gente que hace críticas. Yo he estado compartiendo videos en mis diferentes cuentas de redes sociales y una de esas críticas fue, por ejemplo, ¿no?, eso de que se ganan el dinero fácil, no hacen mayor trabajo a nivel de impacto en el país, y eso
tiene que ver y hay que asumir la responsabilidad, no con la institución del Parlamento andino, sino de quienes fueron elegidos para representar al país en el Parlamento andino y qué han hecho en esos años en su gestión. Un balance, ¿no? Exacto. Por lo menos. No es el problema la institucionalidad que representa el Parlamento andino. A mí me parece que el Parlamento andino tiene un espacio importante en el desarrollo regional. Como yo decía, no, Perú no es un país aislado, que no se comunica, que no se vincula con los otros países, sino tenemos una relación importante, no solo geográfica por los Andes, sino también de cultura, de historia colectiva, ¿no? Común. Hay raíces conjuntas que tenemos y que nos fortalecen como espacio latinoamericano. Entonces, la institución es válida, es importante, y lo que depende y lo que la ciudadanía debe de exigir es que los elegidos, ¿no?, que van al Parlamento andino cumplan su función y sean realmente eficientes en la labor que tienen que hacer. Jessica Rimache, sin embargo, ¿cómo fiscalizar al Parlamento andino? ¿Qué instancia les corresponde? Porque que ellos mismos se autorregulen o se fiscalicen lo vemos muy difícil, muy difícil. ¿Tienes un planteamiento sobre esto o ya existe una instancia al interior del Parlamento o al interior de cada estado para poder fiscalizar las funciones que tienen los señores integrantes del Parlamento andino? El principal fiscalizador de cualquier trabajador público es la ciudadanía, ¿no? El Parlamento andino y también los congresistas, en esta oportunidad vamos a tener dos cámaras que son los senadores y los diputados. El principal ente fiscalizador es la ciudadanía. Entonces, muchas veces, y yo invito por eso a cada una de las personas que nos están viendo, que tienen que cumplir su rol ciudadano, el hecho de también fiscalizar, monitorear qué es lo que hacen sus autoridades. Los ciudadanos pueden comunicarse directamente con cada uno de sus representantes. El detalle está que muchas veces la gente cree que el Congreso o las oficinas de los congresistas son de ellos y no entendemos o hemos olvidado que esas instituciones son de la gente y que la gente puede ingresar, puede pedir una reunión o una representación, no una asociación, puede pedir una reunión a cualquier servidor público, cualquier representante de autoridad pública y poder pedir de informe, solicitar apoyo, proponer algún proyecto de ley dependiendo de la instancia, plantear un problema y de manera conjunta trabajar, ¿no?, por el bienestar de la ciudadanía. Ese es el papel y hay que empoderar al ciudadano. Y articulando, como muy bien dijiste, con los senadores o los diputados, ¿no? Para que esto tenga pues un sentido, tenga un objetivo político para la región andina, etcétera. Ahora, una crítica, discúlpame que te interrumpa, una crítica que justamente yo he hecho es eso. Se ve como si fuéramos tres cosas distintas, ¿no? El Parlamento andino por un lado, los diputados por otro lado, los senadores por otro lado. Exacto. Actualmente el Congreso, los congresistas y los parlamentarios andinos, pregunto yo, y les pregunto a los que actualmente son parlamentarios andinos, ¿cuál ha sido su trabajo vinculante? ¿No? ¿Cuál ha sido su trabajo vinculante? ¿Por qué? Porque si se ha aprobado algo en el Parlamento andino, ¿cómo han hecho que esto se exprese en un proyecto de ley? ¿Cómo han hecho que eso se viabilice por el Congreso? Porque no se trata, porque así lo ven, de estar en el Parlamento andino como que, ¿no?, desconectado, y cuando se tiene que aplicar a la parte real, ¿no?, la parte ejecutiva, no es su función. Jessica, o sea, no hay una vinculación. ¿Tienes algún aporte, algún logro que hayas investigado o escuchado? Mira, yo estaba viendo revistas, yo estaba viendo entrevistas, justamente esto del Parlamento andino, investigando cuáles son las funciones, cuáles son las debilidades, por eso hablaba del efecto vinculante que debe de tener, y lejos de encontrar, digamos, factores que ayuden a merecer la gestión actual o validarla, me di con una entrevista donde le preguntan, por ejemplo, a los congresistas si conocían las funciones del Parlamento andino, a los congresistas actuales. Y es triste, preocupante ver que la mayoría de congresistas no conocía las funciones del parlamentario andino. Entonces, no hay articulación. Exacto. ¿Cómo tú puedes esperar una articulación de un trabajo, ¿no?, de aprobaciones o de armonizar leyes, como así se le llama desde el Parlamento andino, que puedan los países armonizar leyes en función de lo que se decide en el Parlamento andino, si ni siquiera conoces cuáles son sus funciones? O sea, no puedes, así no se puede trabajar. Esas son las autoridades que tenemos hoy, que hemos elegido y que no cumplen un trabajo efectivo porque ni siquiera conocen sus funciones. Ahora, quiero que me hables un poco más de Venceremos, de Atencio, sobre la propuesta.
Todos recordamos a un filósofo grande como Demócrito, ¿no? Que decía, es muy importante que los ciudadanos obedezcan al rey. Bueno, ya, si tú quieres al presidente, pero más importante es que el rey obedezca las leyes. ¿Qué te parece con este Congreso? El pacto mafioso que todos califican. Se hacen las leyes. ¿Qué harían? ¿Qué podemos hacer desde el Parlamento andino? ¿O cómo articularías ese trabajo que tú has manifestado para poder enfrentar las leyes pro crimen? ¿Y qué más? ¿Qué planteamientos más tienen como Venceremos? En el caso de la Alianza Venceremos, liderada por nuestro candidato presidencial Ronald Atencio, a quien mando un saludo, he visto que está viajando ahora a Cajamarca, reconocer en primer lugar el esfuerzo, el sacrificio y el compromiso que tiene nuestro candidato presidencial en esta campaña, dándonos el ejemplo a todos los demás candidatos, pero para también hacer ese esfuerzo y entrega total, porque estamos convencidos que la victoria no es una cuestión del azar, que la victoria no es una cuestión de suerte. La victoria se trabaja y la estamos trabajando uno a uno, empezando desde nuestro candidato presidencial y también los diversos candidatos que estamos aquí. Bien, entonces respecto a las propuestas de Venceremos, tenemos varias, en realidad. Vamos a empezar por el tema de seguridad ciudadana. No podemos negar la situación de crisis en que vivimos. La mayoría de nuestros peruanos, peruanas, mujeres y varones trabajadores salen de casa y no saben si van a volver. No se sabe, porque puede ser extorsión, o está siendo extorsionado, te puede caer una bala perdida, en la mototaxi, o sea, ya no hay ningún tipo de seguridad. La ley de la selva. Antes yo decía a manera de ejemplo, y no digo que antes no era menos peligroso, pero digamos antes habían como que ciertos códigos, ¿no? De que, por ejemplo, no atacaban a las personas mayores, a las mujeres embarazadas, había cierto, no sé si decir, como dicen, leyes de la calle, ¿no? Que había cuidado hasta por último de algunas había personas. Cierto límites, ¿no? Claro, cierto ¿no? límites. Ahora no, o sea, no les importa si es niño, no les importa si es una anciana, no les importa si es una mujer embarazada, no les importa nada. Entonces, a ese nivel hemos llegado de criminalidad en el país. Y uno no puede vivir así. He escuchado que Ronald Atencio está planteando un grupo, ¿cómo le llama? Es un comando de aniquilamiento contra el crimen. O sea, que quede claro. La gente se asusta, Jessica, la gente se asusta. ¿Cómo es esto de comando de aniquilamiento? Explícanos. Bien, lo hemos explicado y voy a aprovechar en volverlo a explicar. La gente lo que hace, ¿no? Digamos los enemigos, es decir, quieren decir que quieren atentar contra nuestra campaña, señalan que vamos a matar a las personas, que vamos a aniquilar, pues. Piensan, ¿no? Que vamos a volver al fujimorismo. No es así, no vamos a volver a los 90 vecinos, vecinas, sino que lo que queremos tener es un comando especial de los 500 mejores policías, porque hay buenos policías, hay que decirlo, hay buenos elementos, ¿no? Entonces, no es que toda la policía es mala. No nosotros todos, en Venceremos valoramos también al policía, a aquel buen policía, como tú señalabas, que cumple a cabalidad sus funciones y que sí da la vida íntegramente por la patria. Que demuestra que el honor es su divisa. Así es. Esos 500 policías van a ser parte de este comando de aniquilamiento liderado por nuestro candidato presidencial, Ronald Atencio, y estos 500 van a tener diferentes facultades para poder liderar, justamente por eso se llama el comando, las estrategias, las diferentes formas de intervención para aniquilar cualquier expresión de sicariato, crimen que haya, extorsión en el país. Y es necesario, entonces van ¿no? a haber desde el Ejecutivo normas, digamos, facultades que se le va a dar a este grupo como intervenciones telefónicas, ¿no? Facultades específicas para que ellos puedan tomar decisiones y acciones. Jessica, ¿por qué no se aprueba en este Congreso o está en el planteamiento de Venceremos el tema de las cámaras con reconocimiento facial? ¿Cuál es el impedimento? En China lo hacen. Por más que estés enmascarado, tu fisonomía y todo lo demás nos detecta dónde estamos y quiénes somos. ¿Qué está ocurriendo en el Perú? ¿Podrían ustedes plantear eso? Bueno, nosotros no nos negamos al tema de la tecnología, creo que son elementos que enriquecen el trabajo que se va a hacer desde el comando, pero creemos que la tecnología es un elemento que ayuda, pero el ente que decide es justamente la persona que tiene esos principios, que está comprometido con aniquilar el crimen, porque si tenemos buenas cámaras y sin embargo las personas a los cuales llega, digamos, el delincuente es capturado, se le reconoce con la cámara, llega a la comisaría y se le suelta, entonces el elemento tecnológico es valioso, sí,
pero principalmente es que no debe de haber corrupción en la policía, que debe de estar clara cuáles son los procesos y debe de haber justicia para todos. Claro. No puede ser que a una persona humilde de barrio se le caiga todo el peso de la ley y a una persona, no sé, que vive en un lugar como San Isidro o Miraflores, se le trate de manera distinta. Eso no lo vamos a permitir. El delincuente es delincuente y a todos se le trata como corresponde. Y las leyes deben ser iguales para todos. Claro, pero aquí quiero mencionar algo que no quisiera que se me pase por alto, por favor. Adelante. Es el hecho de las leyes que estamos llamando procrimen o impunidad. O sea, exacto, si se ha generado todo ese nivel de delincuencia en el país, no solamente ha sido, vamos así decirlo, de a gratis, también tiene responsabilidad, y lo digo, lo señalo con claridad. Son responsables aquellos congresistas que han aprobado estas leyes pro crimen, leyes que benefician, facilitan la delincuencia. Y que quieren postular otra vez. Así es, y que se quieren reelegir, tienen la frescura, quiero decir otra palabra más, sí, dilo. La conchudez de volver a postular. No puede ser. Después de haber aprobado estas leyes que le facilitan absolutamente todos los delincuentes. No puede ser que cuando uno quiera allanar una casa, el delincuente tengamos que esperar 1, 2, 3, 4 horas hasta que llegue el abogado. O sea, hasta eso huye, hasta eso esconde las evidencias. No es posible que existan leyes así. O peor aún, si es que hay policías involucrados en ese tipo de bandas, Jessica, se excluyan. Esto es ya insostenible. Así es, no lo podemos tolerar. Este 12 de abril nos está diciendo Jessica Rimache que se presenta al Parlamento Andino con el número 5. Está a la derecha, las dos últimas listas, y creo que a usted les ha tocado el número 1, ¿no? En la lista, en la cédula de votación. Así es, tenemos la bendición de Dios, siempre lo digo, la bendición de los apus también, porque no se niega tenemos un Perú que tiene una creencia, fe, ¿no?, diversa, y una no anula la otra. Yo soy una creyente, pero también respeto mis ancestros, digamos, ¿no? Desde el INTI, desde la quilla, desde los apus, así es, y en especial nuestras hojitas de coca, ¿no? Que yo aprendí a chacchar con mi abuelito, Braulio Segura, que él es un guarochirano, bueno, de Tanta, ya pertenece a Junín. Entonces yo desde niña he estado vinculado a la coca, ¿no? A esta forma. Entonces, efectivamente, nos han bendecido. Tenemos una gran cédula con muchos símbolos ahí, pero no nos hagamos problemas. Miremos nada más ahí la primera fila. Ahí está en la pantalla, lo puede ver. La primera fila están todas las hojitas de coca. Le invitamos a la población a que puedan marcar todas las hojitas de coca. ¿Son 3 o 5? Son 5. Tenemos elección para presidente y vicepresidente, tenemos para senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino. Entonces tenemos 5 columnas allí que rellenar. Marquemos las 5 hojitas de coca. Ronald Atencio, presidente, ahí está nuestro compañero. Ahora, y también al final, el número 5 en Parlamento Andino. El número 5, Parlamento Andino, Jessica Rimache. Bien, sobre el Parlamento Andino, hemos podido inferir algunas problemáticas, el tema de las migraciones, el tema de la corrupción, y más temprano tratamos el tema de la trata de personas. Jessica, ¿es posible que el Parlamento Andino pueda preocuparse por esta situación de manera integral? Porque no creo, Jessica, que la problemática de la corrupción, el trato de personas, el tema de la migración ilegal o formal, sea solamente un problema de Perú. Así es. ¿Cómo estamos? Ya tienes un proyecto de ley el primer día que vas a presentar. Yo sé que no es fácil porque hay que conversar con estos benditos partidos de todo lo que han ganado y a veces nos quedamos con los crespos hechos. Cuéntanos, ¿qué le dices a tus votantes? Es importante señalar que en el Parlamento Andino efectivamente es una entidad de debate, de representación y de debate, que llegamos a acuerdos, ¿no? No es como aquí el diputado que presenta un proyecto de ley y se aprueba, es diferente, pero sí llegamos a acuerdos. Ahora, el detalle está que esta toma de acuerdos, esas políticas interregionales que aprobamos, tienen que armonizarse con las leyes que tienen cada país. Entonces, en ese sentido... No es obligatorio incluso su cumplimiento. No es obligatorio. Por eso mi primera propuesta es que tiene que haber vinculación, el ente vinculante, porque si en el Parlamento Andino aprobamos que todo lo que se aprueben allí tenga efecto vinculante, todos los países tendrían la obligación, ahora sí, de cumplir todo lo que aprobamos. Entonces, es lo primero que propongo, que sea vinculante. Todas las decisiones que se tomen en el Parlamento Andino, que no sea un saludo a la bandera. Por ejemplo, el tema de Chile, el poner muros en la frontera de Perú, en Arica y Chile. Dime, ¿ese tema se ha discutido en el Parlamento Andino?
Yo sé que es un invitado Chile en el Parlamento, pero así son las cosas. O sea, yo me impongo, no sé si habrán pedido permiso a Perú o lo están haciendo en su frontera. ¿Qué sabes de este punto que tiene que ver con la migración? Respecto a eso, efectivamente, nosotros tenemos que entender que desde el Parlamento andino somos una comunidad integral. Tenemos fronteras limítrofes, es cierto, pero al momento de la práctica, estas fronteras, digamos, no eliminan la comunidad, no eliminan la cultura, no eliminan la educación. Entonces, con Chile tenemos una historia de larga data por, digamos, los recursos, ¿no? En el sur, tanto en Arica, en Tacna, incluso en el mar. Allí hay, digamos, relaciones tensas y densas a la vez. Sin embargo, nosotros no aprobamos ningún tipo de muros que no se consulten previamente, ¿no? Entonces, pero el Parlamento andino sí puede tener una intervención en el siguiente sentido, que el Parlamento andino vela por la defensa de la soberanía de todos los países. Entonces, pero hay países que no toman en cuenta estas recomendaciones, no cumplen con lo que se les dictamina o se les recomienda y pasan por alto. Entonces, no podemos permitir eso. En el Parlamento andino tenemos que tener este ente vinculante para poder defender la soberanía de los países integrantes, defender el pueblo, la tierra, el agua y los recursos de cada uno de los países, y que lejos de pelear, tener estas diferencias, podamos integrarnos, tener una economía, ¿no? Una exportación e importación conversada, articulada, porque en realidad no hay, lo digo con mucho cariño, con mucho respeto, no hay mayor problemática si es que uno no tiene esta capacidad de conversar, de plantear sus propuestas, de negociar, ¿no es cierto?, de ceder y llegar a acuerdos, porque esa es la manera que tenemos que convivir en América Latina. No sé si tú has revisado los antecedentes del año pasado de este Parlamento andino con relación a migraciones y trata de personas, que es transversal la problemática, no es solo de Perú, es transversal. ¿Qué planteamientos tienes sobre este punto? Respecto a ello, mira, el problema, se estás mencionando un gran ejemplo de trata de personas. Voy a agregar otros ejemplos más. El problema de violencia contra las mujeres, la criminalidad, ¿no? Esto de la migración masiva sin mayor control. Solamente voy a poner esos 3 ejemplos porque podría mencionar muchos más. Por ejemplo, también lo de la defensa del medio ambiente. O sea, eso no es un problema solo del Perú, la defensa del agua. Es un problema que está a nivel de la región. Entonces, esos problemas nosotros como Parlamento andino los tenemos que abordar. No podemos ser indiferentes a esos problemas, y también cada país, cada representante, de país va a elevar su realidad, sus estudios, la crisis que hay, y en el Parlamento andino, en función de todas esas informaciones y realidades, tenemos que tomar decisiones. Decisiones de que, no puede ser pues que aquí en Perú atrapen al delincuente y de pronto lo pasan a otro país y como la ley es diferente, distinta, lo dejen suelto o de repente ya no se le pueda cumplir, ¿no? O lo que se decide en Perú no tenga validez en otro país. No puede suceder eso. Exacto. Tenemos que armonizar las leyes, ¿no?, penales, tenemos que armonizar estas leyes para que si atrapan a un delincuente en Colombia, en Ecuador, en Bolivia o en Perú, el sistema de tratamiento, de continuidad de ese, ¿no?, crimen que se sigue sea continuo, y el hecho de que esté en un país o en otro no interrumpa el debido proceso. Ahora mira, hay la amenaza de que el Perú está pidiendo retirarse del Pacto de Derechos Humanos de Costa Rica. El otro tema, las leyes pro crimen, y que son observadas por instituciones internacionales. ¿Qué está pasando con el Parlamento andino? Tú acabas de repetir una palabra, el tema de la soberanía. Ha habido una intervención, ¿no?, militar en Venezuela. ¿Qué pasa con el Parlamento andino? ¿El tema de la soberanía no implica solidarizarse con Venezuela o es guardar silencio? ¿Cuál sería tu rol aquí, Yo ya lo había señalado, gracias por la pregunta, me parece muy importante. Muchos rehuyen de esta pregunta, yo no lo voy a hacer, lo voy a decir con mucha claridad, ya lo he dicho también en otras entrevistas. Nosotros no vamos a permitir que nadie, ni Estados Unidos ni otro país, venga a pisotear América Latina. Que venga a vernos solamente como un patio trasero o de saqueador de recursos naturales. No vamos a permitir y vamos a defender
a todos los países hermanos de América Latina. Si bien es cierto, Venezuela no está dentro de la Comunidad Andina de Naciones, se ha retirado hace algunos años atrás, eso no nos exime de poder pronunciarnos. Yo planteo efectivamente, ¿no? Señalo este silencio del Parlamento andino, el no expresar claramente su posición de defensa a Venezuela. Es claro que Venezuela ha sido invadido. Aquí no podemos adornar las formas de proceder. Se expresa claramente una invasión y no es mi opinión, y la opinión de Venceremos no es que quieren recuperar la democracia. A mí me parece que esa es la cortina de humo, si se quiere decir. Ese es el pretexto, ya está. El pretexto. El fondo sabemos cuál es. El petróleo de nuestros hermanos venezolanos. Entonces, nosotros, y yo, Jessica Rimachi, lo voy a decir con claridad, no vamos a permitir que ningún país extranjero venga a pisotear nuestra soberanía, venga a querer ponernos orden. Yo escuché en una entrevista cuando estaba debatiendo con otro candidato al Parlamento andino que justificaba la invasión diciendo que como Venezuela y Colombia ingresan droga ilegal a Estados Unidos, entonces Estados Unidos, tienen derecho a defender a su juventud. Por eso atacan a Venezuela. O sea, yo digo, no puede ser, pues entonces si traen alguna cosa de Estados Unidos aquí a Perú, ¿no?, que hace mal a nuestra juventud, ¿eso va a ser una suficiente razón para invadir a Estados Unidos? No hay forma. Entonces, además, que no nos vengan a aplicar lógicas que no son válidas ni ciertas. Además, Jessica, el Parlamento andino también debería asumir un nivel de liderazgo, ¿no? Como un país tercermundista. Tenemos últimamente, pues tú lo has dicho con claridad, ¿no? La guerra tiene justificación económica, es el petróleo. Acá a nadie somos engañados, pero hay un sector que sí puede ser, pues, mal informado, ¿no? Ahora estamos viendo, ¿no? Estados Unidos no sabe cómo retirarse de la guerra de Irán. Él empezó y no sabe cómo salir. Él dice que ya ganó, pero sin embargo Irán viene demostrando la defensa de lo que tú has dicho, su soberanía, el derecho de la autonomía de un pueblo a decidir su futuro. Y en tal sentido, ¿qué pasa con la oligarquía peruana, no? Con esa burguesía peruana que a través de su medio de comunicación no condenan, no cuestionan que mueran niños, que mueran ancianos, sobre todo mujeres, con bombardeo en zonas civiles y por el petróleo. No hay un pronunciamiento ético. Entonces, el Parlamento andino también está en silencio. No es solamente informar, sino también generar un juicio ético, ¿no? Crítico, de no matar. Estamos en Semana Santa y también los judíos también están en su semana también de fiestas religiosas. Y Dios mío, quinto mandamiento, no matar; séptimo mandamiento, no robar. En esta semana de reflexión, ¿cuál sería tu reflexión que harías al país? Sé que estamos en un proceso electoral, pero ¿acaso ser político no es también ser una persona moral? Es importante lo que tú mencionas y bueno, yo en primer lugar quiero señalar a todas las personas de fe, ¿no?, que compartimos una fe, que no es que no respetemos estas fechas y seguimos en campaña. Hay una necesidad, ¿no?, de las elecciones que son la próxima semana. Y efectivamente, te cuento, el día miércoles en el colegio hacíamos la representación de la Vía Crucis, ¿no? Y le llamamos la Vía Crucis viviente. ¿Por qué? Porque hacíamos, digamos, como Cristo entrega su vida, ¿no?, por los pecadores, por la causa justa, por el ¿no?, prójimo. Ese Jesús que da la vida por el otro, ¿no? Ese Jesús que fue criado en un hogar humilde, con un carpintero, como que se enfrentó a un imperio como Roma, que criticó, que dijo estas leyes no son las que deben ser, y se levantó la voz, ¿no? Y por levantar la voz por los demás, por los que no tenían, por los necesitados, efectivamente pasó esta Vía Crucis y crucificado injustamente. Y hoy día tenemos los derechos humanos. Y ¿no? hoy teníamos de estos 10 mandamientos. en esta Vía Crucis a representado a un estudiante, como muchas veces los estudiantes, los jóvenes de ahora, igual, ¿no?, viven diferentes circunstancias de injusticia, de no tener oportunidad laboral, de no tener un derecho a la educación pública y de calidad, al no tener derecho a la salud pública y de calidad.
Entonces, y también igual, y al levantarse y al empezar a reclamar, le empiezan a decir qué cosa, terruco, ¿no? Le empiezan a decir qué cosa, rojo, le empiezan a decir comunista. Ahora esos son insultos para aquella persona que reclama justicia, igualdad y derechos. Entonces, pero al final hacíamos una reflexión y decíamos lo siguiente, y eso es lo que quiero compartirles. En esa Semana Santa debemos de reflexionar, sí, debemos de hacer un análisis profundo de nuestro quehacer, de nuestra vida, por supuesto que sí. Pero esta reflexión y este análisis debe de llegar a una conclusión no solo de idea, sino de cambio de actitud, de mejora de actitud. Si cada uno de los peruanos y de las peruanas reflexionaríamos en esta Semana Santa sobre el amor al prójimo, sobre el cuidado entre nosotros, sobre el respeto, como tú decías, el respeto a la vida, el no robar, el tener ética y expresarlo en una vida moral, nuestro país sería distinto, nuestro país sería diferente. Entonces, cada uno de nosotros, no solo los candidatos, no solo los políticos, principalmente nosotros, pero también cada uno de los peruanos y las peruanas, les invito a esa reflexión profunda, sincera, y de qué podemos hacer, no solo en nuestra vida personal de cambio de actitud, sino qué podemos hacer por nuestro país, Jessica, para que esté mejor. Hemos entrado a un tema muy importante y en el Parlamento tenemos bastantes representantes religiosos, ¿no? Entonces, temprano hablaba alguien del tema de la mujer, ¿no? Y cómo se les pone. También en este tema de lo religioso nos abriga de que seamos coherentes, ¿no? Coherentes entre lo que hacemos y lo que estamos expresando. Dime, en estas fechas, ¿qué pasa con la Iglesia Católica? No escuchamos al Papa, o quizás esté silenciado, no escuchamos, no ha ingresado a su página web, pero sobre la guerra de Irán, sobre el tema de las migraciones, sobre el tema de una concentración de la riqueza en ciertos sectores. ¿Qué está sucediendo con el cristianismo y también con los evangélicos, ¿no? Por ejemplo, los evangélicos, hemos visto el otro día que lo agarran a Trump y le dan sus bendiciones, su buena vibra. Dios mío, ¿con quién están los religiosos? Digo, de cualquier tendencia religiosa, porque toda religión nunca te dice matar, ¿no? Claro, ahora estamos en guerra, pero de todas maneras me refiero a esta guerra que hay entre Israel y Irán. Entonces, sobre la vida. Yo recuerdo en los años 80, mi estimada Jessica Rimachi, que estaba con el número 5, Parlamento Andino, la iglesia peruana salía, los colegios religiosos salían a reclamar, a hacer campañas. Y recuerdo unos avisos grandes que decían: no matar, con balas y con hambre. Qué palabras, ¿no? Y en esa época había un terrorismo y había un Estado que lo enfrentaba, y al final en cuenta ambos utilizaban los mismos métodos vedados, ¿no? De eliminar y de matar. Y la población civil que estaba en el medio salíamos diciendo: no matar, con balas y con hambre. Y hoy en día tenemos un crecimiento tremendo de la criminalidad. Estábamos analizando esa reflexión religiosa. ¿Cómo engarzas esto con lo que está planteando Ronald Atencio y Venceremos? Muchas gracias por esta pregunta. Yo, al presentarme al inicio, manifesté que soy maestra de filosofía, y realmente estos temas a mí me gustan mucho en el sentido que son temas muy reflexivos, temas que tocan sensibilidades de las personas y que no son sencillos de manejar, pero hay que conversarlo, hay que decirlo, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo quiero señalar mi respeto a la libertad de credo, ¿no?, de las personas. Eso es lo primero que quiero señalar. Lo dije también, yo me asumo como una persona de fe, creyente. Sin embargo, quiero también plantear las diferencias. El ser humano tiene sus aspectos, ¿no?, físico, espiritual, si se quiere decir, ¿no? Entonces, y también cuando nosotros hacemos un análisis de los temas y de las realidades, como lo estamos haciendo ahora, tenemos que tener estas dos miradas, desde la religión, que tienen sus argumentos, sus maneras de explicar la realidad, sus perspectivas, y desde la ciencia, que también tiene sus leyes, su método y sus formas. Entonces,
Las personas creyentes, las comunidades religiosas, sean evangélicas o las religiones mundiales como el cristianismo, el musulmanismo, hinduismo, lo que desean las diversas religiones, tienen, digamos, su forma de creer la fe. Sin embargo, cuando yo voy a hablar ahora de la cristiana, me voy a asumir a donde yo más me aproximo, me acerco, a la teoría de la liberación. Se ha desarrollado, ¿no? Por ejemplo, con Paulo Freire, incluso cuando hablamos de la pedagogía de la liberación, que es la línea que yo tengo como maestra, donde hablamos, por ejemplo, de la fe, ¿no? Del amor al prójimo, pero no del amor de decirlo, que está bien decirlo, no está mal, pero yo lo digo con claridad, no es suficiente. No es suficiente decirlo, hay que demostrarlo con una actitud, con la praxis. ¿Cómo yo demuestro mi amor a mi prójimo? Con una actitud de trabajo común, de trabajo colectivo. La iglesia, en general, ¿cómo se desarrolla? En su vida en comunidad. La iglesia tiene un trabajo de vida en comunidad. ¿Y qué significa el trabajo en vida en comunidad? Que la iglesia no está encerrada en el templo, no está encerrada en la capilla. La iglesia sale de ese espacio y va a la sociedad a generar las grandes transformaciones también desde su enfoque y su mirada. Y es allí donde coincidimos con la iglesia, es allí donde coincidimos con ese trabajo por la sociedad, por los más necesitados, por la educación pública, por la salud pública. Encontramos coincidencias. A mí me preocupa mucho cuando mucha gente cree que la Alianza Venceremos, ¿no? Por ser un partido de izquierda, lo decimos con claridad, es antirreligioso. Eso es falso. Es mentira. Nosotros coincidimos con ese trabajo comunal de la iglesia, de las iglesias, donde también hacen su aporte. Y las personas que venimos del trabajo barrial, social, de las calles, cuando hacemos algo por nuestra comunidad y por nuestro vecindario, ahí nos hemos encontrado con algunos hermanos, ¿no? Con algunas personas de la capilla. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo común. Bien, entonces... El poder trabajar y mejorar la vida de las personas. Estamos nosotros esta tarde con Jessica Rimachi de Venceremos para el Parlamento Andino número 5. Estamos en una tarde también de reflexión política, teológica, filosófica y religiosa. Me has hecho recordar cuando has hablado de la teología de liberación al padre Gutiérrez. Al padre Gutiérrez, muy disciplinado dentro de la iglesia, lamentablemente fue sancionado y obligado a abjurar, ¿no? A renunciar a esta posición. Y realmente el hombre retrocedió, tuvo que retroceder en esta situación. Pero ahí está la teología de la liberación. Y ellos decían, nuestra opción son los pobres. Así es. Hoy en día, esta iglesia muy ligada pues a los ciudadanos, al pueblo, un poco que se ha perdido, ¿no? Se ha vuelto muy formal. Es importante cuando hablemos de iglesia hacer la crítica y la autocrítica. Yo he mencionado en esta primera parte las coincidencias, por ejemplo, con la iglesia, ¿no? Y donde el trabajo comunal nos permite coincidir, confluir y trabajar juntos y de la mano, pero no podemos negar también las barbaries y los errores de la iglesia. Y ahí está la historia para demostrarlo, ¿no? Exacto. Hace poco hemos tenido, me parece, el Papa Francisco, ¿no? Que ya falleció, ha efectivamente expulsado a varios cardenales, ¿no? Sacerdotes que han cometido violencia contra nuestros niños y nuestras niñas. Sodalicio. O sea, no se puede, tampoco yo no puedo ser injusta y romantizar el tema de la religión y no señalar con claridad esos errores. Fue sancionado, ¿no? Cipriani, así es, ¿no? Fue sancionado. Entonces, también así como conocemos y reconocemos ese trabajo de la iglesia. ¿Se acuerdan de Cipriani, señores, en RPP y hacía sus misas? También hay que señalar los errores de la iglesia, ¿no? Esos errores que han cometido. Como institución, ¿no? La institución señala, ¿no? Exacto. Claro, y hay que asumirlo, ¿no? Hay que asumirlo, pero eso no anula, repito, el trabajo en comunidad, el trabajo que hacen muchas personas. Bueno, Cristo también fue, ¿no?, un político, ¿no? Algunos lo quieren encasillar, ¿no? Él no era un gringo, era un morocho como nosotros, porque eso es el Medio Oriente. No era, un hombre que se enfrentó al Imperio Romano y a esa élite religiosa judía. Qué extraño, ¿no? Esperaban al Mesías
y fueron los primeros Que en venga de crucificar oro. al Mesías. Pensaban que iban a Dios ser en una mío. casa así de riquezas, lujo, de lujo. Y que antes que se vaya les dejara, dice, un templo hermoso. Y como no le dejó el templo, no es el Mesías, Dios mío. Pero bueno, pero ahí el otro día escuchaba a algunos de ellos y decían, no, señor, el Mesías tiene que tener, dicen ellos, los judíos, un vínculo sanguíneo con David. Y resulta que José lo adoptó. Entonces no hay vínculo sanguíneo, por lo tanto, ergo, no ha venido el Mesías, Dios mío. Y otro le responde, no, lo que pasa es que el tarot, no sé qué cosa, tienen toda una ley de los judíos donde el hombre que asume la responsabilidad también asume los vínculos afectivos y legales con ese hijo. Es todo un debate, ¿no? Claro. Pero lo cierto es que en nombre de Dios muchos siguen asesinando. Las leyes no son, digamos, estáticas. Las leyes se pueden transformar. Así como actualmente en el Perú hay leyes pro crimen que, digamos, benefician al delincuente y desde la Cámara de Diputados y Senadores los elegidos de Venceremos la van a anular. Igualmente, Está bien, ya es hora. En ese tiempo igual habían leyes que cuando Cristo vino se dio cuenta que no eran las correctas, que no eran las adecuadas, las que no permitían que la comunidad, ¿no?, de Nazaret, donde vivía él, se desarrolle en su fe. Entonces, él también luchó contra esas leyes que no eran las adecuadas en su momento. Jessica, pero ¿por qué defender la verdad, defender la vida, defender el honor? Eso Significa ser comunista, significa ser hijo del diablo, hijo de Satán. ¿Qué está pasando? ¿O hay una intencionalidad de clase, de una burguesía o de intereses económicos? Esos son temas de ideas subjetivas. Cuando hablamos desde la filosofía, hablamos de este dominio que quiere haber de las ideas en la gente. Y yo, algo a lo que me he revelado siempre, por ejemplo, incluso en mi misma familia, fue difícil entender mi posición como una persona de izquierda. ¿Y por qué es importante eso de tener una posición de izquierda o de derecha? No es que, como a veces escucho a muchas personas con el respeto que merecen, no importa, incluso los candidatos a la presidencia, no importa si eres de derecha, de izquierda, no importa eso, lo que importa es lo que vas a hacer. Pregunto yo, las personas actúan en función de lo que piensan. Si tú no tienes un tipo de ideología desarrollado con principios, con valores, ideas, digamos, esas ideas, tú no has desarrollado ideas, esas ideas no se van a poder pues expresar en un comportamiento. Por eso nosotros hablamos de ideología de izquierda, porque la izquierda cree, en primer lugar, yo creo que la izquierda, o los integrantes o los militantes de izquierda, son los más amorosos. ¿Por qué? Son los más desprendidos. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? Porque la mayoría de la gente de izquierda no somos de recursos económicos altos. Comparemos los partidos. Nosotros no somos de recursos económicos altos, somos gente de a pie que apostamos por la transformación del país. ¿Por qué? Porque hemos desarrollado esa idea colectiva, esa idea común de que no es suficiente yo como profesora educar a mis estudiantes en la escuela. No es suficiente yo como madre de familia educar a mis 2 hijos en casa. Hemos entendido que hay un problema mayor y que nos convoca a nosotros a poder estar allí, dando nuestro tiempo, dando de nuestros recursos, e incluso que somos hasta criticados por la familia o por la gente que está alrededor, que no logra entender este desprendimiento para el país, que no logra entender este desprendimiento para el otro. Y ese es el mejor desprendimiento, diría yo, que nos enseñó Cristo. ¿Y qué le diríamos al ciudadano que dice que la izquierda y la derecha es igual ante esta situación que ha ocurrido en el Parlamento, que llamamos pacto mafioso? ¿Cuál es el deslinde con el famoso Cerrón y estas situaciones? El pueblo creo que debe conocer, ¿no? Realmente ¿qué es Venceremos y qué son las otras posiciones que ahorita están aliados con este pacto mafioso? Porque creo que por ahí va el camino para poder generar confianza con los votantes. Listo. Definitivamente es importante diferenciar la derecha y la izquierda, porque les invito a todas las personas a hacer un breve, ahora tenemos la información al alcance de la mano, una googleada, como dicen los chicos, en Google, y ahí está cuáles, por ejemplo, son los valores de la derecha, como la competencia, ¿no?, el individualismo, y cuáles son, por ejemplo, los valores de la izquierda, que está la solidaridad, el colectivo, el bien común,
o en tal caso, más claro, el bien común ante el bien individual. La derecha es el bien individual sobre el bien común. Entonces, allí ya tienes una gran diferencia. Nosotros apostamos por el colectivo y por el bienestar común. Ese bienestar común va a traer bienestar individual. Jamás vamos a actuar pensando en mí primero, en mis amigotes, en mi familia y luego los demás. Y esa es la derecha que tenemos, la derecha que expresada en primer lugar en el fujimorismo. ¿Harías un deslinde con Cerrón? ¿Harías algún deslinde con Cerrón? Sí, voy a hacer un deslinde claramente también con Cerrón. ¿Por qué? Porque ha demostrado en el verbo, perdón, en el léxico, en la palabra, muy de izquierda, ¿no? En sus, lo leo en sus Twitter, ¿no? Muy de izquierda en su es una escritura. Pesada, ¿no? Pero cuando vemos su accionar de los congresistas en el Parlamento, se desdice de todo lo que escribe o todo lo que dice. Y el pueblo dice todos son iguales. Y para mí que es más importante, y también lo comparto a la gente, lo que dije hace rato, uno puede decir muchas cosas con la boca, pero lo que determina es nuestra actitud, nuestras decisiones. Entonces, veamos cuáles han sido las decisiones de Perú Libre en el Congreso. Ha sido en alianza con el fujimorismo. Tremendo. Hoy tenemos a Cerrón, al hermano, ¿no? Al hermano de Vladimir Cerrón, sentado ahí en la mesa congresal. Liderado por leyes pro crimen. Así es, y también han respaldado muchas de las leyes pro crimen. Entonces, a la Junta Nacional de Justicia. Y se justifican, lo peor es que no, es que como tenemos que ser gobierno, tenemos que conversar, tenemos que articular. Hay cuestiones que sí tenemos que articular, conversar y negociar, pero hay cuestiones que no se negocian. Jessica, por ejemplo, esto de las leyes pro crimen, ¿no? Pero estás consciente, imagina que gana la izquierda. Se puede trabajar y gobernar con un tribunal constitucional cuyos funcionarios recién en 3 años vencen sus funciones. Pueden trabajar con una fiscalía como este Aladino, que ha sido recientemente elegido y creo que tiene para 4 años, va a estar detrás, o con este señor llamado defensor del pueblo, que le quedan 2 años. ¿Es factible poder trabajar? ¿Qué se puede articular desde ahí? No la tenemos fácil, es cierto, no la tenemos fácil. Este gobierno, este Congreso, porque es el Congreso, la mafia congresal, se ha encargado de dejar a todos sus soldaditos de batallas bien armados, para que el gobierno que venga, ¿no?, esté prácticamente rodeado y no pueda trabajar. Pero nosotros asumimos con valentía, si es que el pueblo peruano este 12 de abril nos da la confianza a Venceremos para tener y tomar el gobierno en base al poder que nos va a dar la gente. Ese es el poder que nos va a respaldar. Exacto. No vamos a gobernar desde un palacio de gobierno, no vamos a gobernar desde un espacio de cámaras de diputados o senadores. Lo que pedimos a la población peruana es que cada uno de ustedes recupere su poder, el poder ciudadano, el poder popular, y nos acompañen durante los 5 años de gobierno. Jessica ¿Por qué? Rimache. Porque ese respaldo de la gente es el que tiene mayor poder sobre cualquier instancia. Jessica Rimache, candidata al Parlamento Andino número 5, Convenceremos. Es cierto que ella va al Parlamento Andino, pero como toda organización política tiene que tratar los temas no solamente del Parlamento, sino los problemas nacionales. Dime, tú como docente, ¿qué hay del magisterio? Sus leyes, sus normas. Ahorita han aprobado una ley para los cesantes. Un maestro cesa y gana 800 soles. Si ganaba 3.000, 4.000... se convierte en 800. Se supone que una pensión es para sobrevivir. Se supone que la pensión mínima, que está de más de 1.000 soles, y el maestro no ganaría 1.000 soles, es para sobrevivir, pero con un sueldo de 800 sería para morir. Desde ahí, ¿qué plantea Venceremos? ¿Y qué podrías hacer tú también por el magisterio desde el Parlamento Andino, ¿no?, para que se capacite, se entrene, etcétera? Desde Venceremos tenemos un claro compromiso con todo el magisterio nacional, con todos los maestros y las maestras del Perú. Nosotros valoramos, respetamos y reconocemos el trabajo que hace cada maestro y cada maestra en todo el Perú. En especial los de las zonas rurales que tienen que viajar. Uy, Dios mío. Horas de horas, caminar horas de horas para llegar a su centro Hace educativo. Poco han fallecido, ¿no? Así es, hubo un accidente en el norte del Perú, ¿no? Nuestra
solidaridad en primer lugar con sus familiares, también nuestro sentido pésame, porque esa es la labor que hacen los maestros, se sacrifican, ¿no? Y no solamente eso, sino que llegan a su centro educativo. ¿Y cómo están los centros educativos, colegas? Ustedes lo saben, y los padres de familia también. Pero con Venceremos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con Venceremos? En Venceremos hemos planteado primero que vamos a recuperar todas esos impuestos que deben las grandes empresas, las agroexportadoras. ¿Para qué? Para tener recursos económicos. Porque yo puedo decir ahorita, vamos a construir colegios, vamos a capacitar a los docentes. ¿Y el dinero? ¿Y el dinero? El dinero. Entonces, ¿de dónde va a salir? Eso tiene que quedar claro, porque nosotros cuando proponemos algo, explicamos de dónde va a salir el dinero, porque la economía es lo que va a hacer eso. ¿Va a tener alguna función? El Banco de la Nación va a tener una función importante de dar crédito barato. Vamos a hacer entrar al Banco de la Nación a competir con los otros bancos para los préstamos baratos que se ha comprometido nuestro candidato Ronald Atencio, y lo secundamos todos los demás en el programa. Crédito barato para todos los comerciantes, para los mototaxistas, para los conductores, las pymes y las MIPES. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a nuestros trabajadores, a los que sostienen la economía del Perú, a que puedan tener un recurso y crecer y formalizar sus negocios. No podemos negar y ver al ambulante, el comerciante, le digo yo, porque mi madre también ha sido ambulante y mi mamá me ha educado. He estudiado tanto primaria, secundaria y superior con el trabajo de mi mamá, una mujer ambulante que se rajaba todo el día de sol a sol y que también se exponía a que el serenazgo le quite su mercadería, a que la maltraten. Muchas veces a mi madre la he visto llorar por ese maltrato, y no vamos a permitir que ese tipo de maltratos vuelvan a suceder a las mujeres que incluso con sus hijos salen a la calle a trabajar, porque no merecen nuestro reconocimiento, merecen nuestra valoración y merecen el apoyo del Estado para crecer. Eso es el compromiso que tiene el Hablando de gobierno. Crecimiento, algo pequeñito, nada más, varias cosas pequeñitas. El Parlamento andino hace muchos años pues trabajaba el tema de la industrialización, ¿no? Y Chile se fue precisamente porque sentía de que no había competencia en el mercado, que se cerraba, y Chile ya estaba una opción pues diferente, ¿no? Cuando entró este señor llamado Pinochet. Escuchamos constantemente a Ronald Atencio hablar de la industrialización. ¿Tienes un plan, un planteamiento de cómo articular el tema de la industrialización en el Pacto Andino? Así es. Efectivamente, el primer planteamiento que se señala, que parte del país, es que tenemos que industrializar la patria. Basta ya, no está mal, que es algo que ha sostenido la economía en estos años de nuestro país, el de exportar nuestros recursos naturales, la minería, en parte también el turismo, pero no es suficiente. No podemos ser toda la vida un país así. Los recursos tienen su también caducidad, ¿no? Claro, entonces tenemos que industrializar. Como dijo Ronald, en los lugares donde podamos sacar recursos naturales, mínimamente debe haber un proceso básico para elaborar algunos cables, una batería, ¿no? Que nos permita poder entrar a también promover nuestros productos. Incluso hace un par de días Ronald ha estado en Cusco y hablaron de un té que antes Perú exportaba el té, un té cusqueño, se me fue el nombre exacto, pero un té cusqueño que exportaba. Y cuando van a visitar la empresa, la fábrica, ya estaba deshecha, ya no estaban funcionando, ¿no? Las maquinarias, y le pregunta qué pasó. Le dieron mayor facilidad a los que no traen el té extranjero y dejaron de apoyar, el Estado dejó de apoyar ese negocio nacional que también nosotros exportábamos. Hoy por hoy está en peligro de desaparecer ese té. Entonces, y ese té representa todo un trabajo de las comunidades, de los campesinos que elaboran desde la tierra ese producto. Entonces nosotros vamos a industrializar la patria, vamos a que nuestros elementos, nuestros productos que salen de nuestra chacra, del campo, también a procesarlos, pero también nuestros recursos naturales. Y desde el Parlamento andino, ¿cómo lo enganchamos? Que en el Parlamento andino tenemos que armonizar estas leyes de importación y exportación. No pueden ser injustas para unos y otros no. Tenemos que tener de manera articulada Ecuador, Colombia, Bolivia, Perú, e invitar también a nuestros hermanos países que se sumen y que se vuelvan a integrar al Parlamento andino para ser mayor, y que tengamos una política clara de cómo vamos a
repito, exportar e importar productos dentro de la región. Hidropónicos, y todos nos ecoeficientes. Sí, beneficiamos. yo creo que ahí estamos un poco quedados en el asunto. Pero bueno, ha sido una tarde muy hermosa con tu presencia, Jessica Rimache. Y no se olviden, ella es la número 5 del Parlamento Andino por Venceremos. Para finalizar, mi estimada Jessica, ¿por qué debemos votar por ti? Y tus palabras finales al público que te está observando y escuchando desde aquí, desde el canal de Noticias de Lima. Muchas gracias por este espacio. Reitero mi gratitud para poder comunicarme y llegar a mayores personas por este medio. ¿Por qué votar por Jessica Rimache? Es una pregunta muy profunda, la verdad. Y lo que podría decir y resumir es que votar por Jessica Rimache, porque yo no represento a Jessica como tal. Represento la esperanza de muchas mujeres, represento la esperanza de muchos jóvenes, represento la esperanza de la tierra de mi madre, Guarochirí, de la tierra de mi padre, Ayacucho. Tengo esa responsabilidad de representarlo y lo digo. Represento también como producto del esfuerzo de ellos para conmigo. Tengo habilidades que he desarrollado, no solo a nivel personal, con mis maestros, y a los cuales agradezco, mis maestras del colegio, de la universidad. Me he podido educar y he desarrollado, repito, habilidades que pongo al servicio del país, porque no creo que valgan de mucho tener grandes conocimientos, cualidades o capacidades si no se invierten en un trabajo colectivo y común. Aquí estoy yo con el corazón dispuesto para servir, con manos limpias. No he postulado anteriormente, he trabajado, si bien es cierto, con política desde 2011, pero recién me estoy lanzando, animando, y sobre todo, diría, asumiendo el compromiso de poder representar a mi país en este espacio importante que es el Parlamento Andino. No nos dejemos engañar, el Parlamento Andino tiene una función muy importante y de integrar las regiones, porque nos hacemos fuertes mientras más personas y más países seamos unidos de la mano, vamos a poder lograr esos cambios que necesitamos para todos y todas en el país. Bueno, y Alianza Electoral Venceremos, representado por las hojitas de coca, el quinto, ¿no? Con Ronald Atencio, presidente. Este 12 de abril les invito a todos a marcar las hojitas de coca de la Alianza Electoral Venceremos y a escribir el número 5 por Jessica Rimache al Parlamento Andino. Muchas gracias, Jessica Rimache. Número 5, Parlamento Andino por la Alianza Venceremos, donde está postulando como candidato a presidente Ronald Atencio. Agradecemos a ella por su presencia y a ustedes. Regresamos en unos momentos. No se olviden, desde la Agencia de Noticias para todo el Perú. Ahí está. No, estimada Jessica, se marcan 5... Las 5 hojitas de coca, por favor, ahí está la cédula, muchas gracias. Recuerden que estamos en primera fila, no busquen más, la primera fila nada más. Marquen las 5 hojitas de coca para presidente, senador, diputado, y al final está Parlamento Andino. Allí marcar la hojita de coca y escribir como sus deditos el número 5. Muchas gracias, muy buenas tardes. Regresamos en un momento.